Bienvenidos. Me da mucho gusto saludar en Al Punto al señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el doctor Luis Gilberto Murillo, quien ha tenido que sortear la difícil situación que generó Ecopetrol con lo ocurrido con el pozo Lizama. Le doy la bienvenida, ministro. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Juan. Es un honor estar aquí al lado suyo. Imagínese, como maestro en lo ambiental en esta entrevista. Dios, ministro. Por Dios, me da mucho gusto y de verdad le agradezco, porque además lo he visto dando una batalla muy dura que le toca al ministro de Ambiente frente a un desastre ambiental de esas magnitudes, y lo he visto hablándole duro a Ecopetrol, ministro. Sí, realmente este es un evento que no ha debido suceder y en el caso particular de este gobierno nos genera muchas frustraciones porque obviamente nosotros traemos un ritmo de avance en logro de metas ambientales, sobre todo en ampliación de áreas protegidas que casi que se han triplicado y ha sido un logro muy importante. Y todo lo de la declaración de humedales de categoría Ramsar que hemos doblado, pasamos de 5 a 10, de pronto dejamos al país con 12 humedales de categoría Ramsar, todo lo que tiene que ver con los páramos, que si bien es cierto genera mucha polémica, el país ha avanzado sustancialmente en delimitarlos y realmente un incidente como este pues nos genera ese dolor de que nos afecta obviamente nuestras metas, y por eso hay que marcar allí seriamente un precedente, establecer realmente qué pasó, quiénes fueron los responsables y establecer las sanciones del caso y tomar las medidas para que no se vuelva a repetir. El doctor Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, escribió en El Tiempo del fin de semana sobre la iguana embadurnada y dice, en su momento Ecopetrol nos dijo que iba a mejorar su gestión ambiental y lo que vemos es que eso no ocurrió, que no nos dijeron la verdad, no mejoró la gestión ambiental. ¿Qué percepción tiene usted sobre eso, ministro? Bueno, yo creo que poniéndolo en contexto, Ecopetrol ha mejorado su gestión ambiental, ha movilizado recursos importantes de compensación para garantizar ampliación de algunas zonas protegidas, por ejemplo, con recursos de compensación. Parques Nacionales Naturales tuvo la posibilidad de restaurar 32.000 hectáreas, igualmente comprar cerca de 150 predios para ampliación. Sin embargo, todavía persisten problemas operativos en Ecopetrol, como lo señala este incidente que no tiene mucha explicación, de pronto porque no se había presentado un caso como este, pero en este incidente lo que vemos es que no se respondió de la manera ágil en que se debió responder, y también adicionarle que se subestimó el evento, cosa que también sorprende porque nosotros hemos trabajado con Ecopetrol en respuesta a eventos no idénticos, pero sí de derrames de petróleo, donde se ha tenido una respuesta muy ágil y se ha podido descontaminar rápidamente e iniciar los procesos de restauración. Porque uno aquí tiene la sensación, ministro, y yo se lo voy a decir sin filtro, que dieron la instrucción de que ahorraran plata en lo ambiental en relación con el cierre de pozos, que no habían hecho el cierre adecuado del pozo. Además, la paradoja era muy dramática. El presidente Bayón estaba mostrando en la Asamblea de Accionistas, miren cómo ganamos de plata, miren qué cantidad de plata, mientras estaba ocurriendo esta tragedia ambiental. No hicieron, es la percepción que uno tiene de lo que ha visto, no hicieron la inversión, no hicieron el tratamiento adecuado del pozo, pero además cuando se presenta la emergencia, y va en la línea que usted me dice, no advirtieron y no reaccionaron bien. Aquí hay dos componentes. El primero, la causa misma del incidente y de la emergencia ambiental, que hay varias hipótesis. La primera y muy creíble es que se presentó alguna dificultad mecánica o de integridad de ese pozo, que se tendría que establecer porque al parecer hay reportes de que ya había problemas con ese pozo,
que estaba aparentemente inactivo, como se ha reportado. Y hay otras hipótesis que dicen que se combinó con fenómenos naturales de aumento de la presión en cabeza de ese pozo y generó precisamente por los problemas, generó afloramientos. Hay otras hipótesis adicionales, pero esas son las que tienen más fuerza. Hay que establecer realmente qué pasó, porque pudo haber una responsabilidad de Ecopetrol, obviamente, en la integridad de ese pozo. Eso se va a establecer. Ese es el primer capítulo. Ese es el primer capítulo. Lo que ocurrió antes de la emergencia. Antes de la emergencia. Luego, ¿cómo manejan la emergencia? Exacto, pero puede estar asociado a un tema de planificación y gestión de abandono de pozos. Porque cuando usted deja un pozo inactivo, lo está dejando en una situación previa a abandonarlo, o si establece que hay que seguir explotándolo, tendría que justificar por qué lo mantiene inactivo, y eso es la normatividad establece que son solo 6 meses. Usted no puede tener un pozo 1 año, 2 años si no justifica por qué lo tiene inactivo. Y pasaría al abandono. Allí puede haber un elemento a revisar. Y el otro es qué pasa después que usted ya tiene la situación de emergencia. Porque cuando se presenta una situación de emergencia como estas, que no tiene precedentes, pero que usted sabía que su pozo tenía problemas, tenía que haber tomado todas las medidas. La primera reacción, el 2 de marzo se produce el evento de afloramiento, el primero. El 3 de marzo Ecopetrol notifica a las autoridades ambientales y establece que es un incidente menor, totalmente controlado. Pero ya... Lo que no era cierto. Eso, lo que nos dicen la información que tenemos, es que no, porque se tenía un aumento de presión sustancial. Eso quiere decir que en cualquier momento pudiese tener problemas. Además, si venía de un pozo que ya había cierta preocupación sobre él. Si le entiendo bien, ministro, entonces, Ecopetrol, al margen de lo que hubiera debido hacer antes, el 3 de marzo reporta que todo estaba bien y la verdad... Que hay un incidente, que no hay ningún problema. Que no hay ningún problema. Que lo puede manejar. Y luego vamos a ver las consecuencias catastróficas. Lo que tenemos, y yo he estado precisamente revisando esa línea de tiempo, es que todo transcurre en ese supuesto control de la situación hasta el 12 de marzo. El 12 de marzo se presenta ese aumento de presión, los afloramientos, pero que pueden llegar hasta 10 metros. Días. Han pasado 9 días. No se siguió subestimando la situación. Se reporta el día 14 en Vital, en la ventanilla integral de trámites ambientales y licencias, y ya cuando se reporta en esa magnitud, ya el 15 de marzo, pues obviamente reacciona todo el sistema, reacciona la ANLA, reacciona... Pero ya para esa fecha, ministro, los pescadores, los ribereños, la gente de la zona había estado dando alaridos diciendo, ojo, que esto sigue... Porque se presentó el 12, y del 12 casi hasta el 16 hubo flujo de este material de lodo. Y ahí Ecopetrol no reaccionó tampoco. En esos 4 días la reacción no fue lo suficientemente robusta. La alcaldesa declara la calamidad pública el día 16 para integrar tanto el sistema asociado al plan de contingencia de Ecopetrol como el sistema de gestión de riesgo de desastre del Consejo Municipal. Y allí ya se viene la reacción de todo el gobierno, todos mandamos equipos, creamos equipos especializados, hacemos todo el esfuerzo del caso, pero cuando llegamos igual lo que yo he planteado, que los funcionarios encontraron con que todavía la respuesta no era lo suficientemente robusta. Le voy a dar un indicador, Juan. Cuando ustedes llegan el 16. El 15 ya teníamos funcionarios allá. O sea, se presenta el 2, el 13 Ecopetrol dice que lo tenía controlado, las cosas avanzan y el 12 se presenta el episodio más crítico y el 15 todavía Ecopetrol, cuando llegan sus funcionarios, no había implementado las medidas correctas. Según nuestros funcionarios, y la verificación era que esa respuesta tenía que ser mucho más robusta, y así se demostró. Cuando ellos, en ese transcurso de tiempo, para darle un indicador, se tenían aproximadamente 45, menos de 50 barreras para el control del flujo del crudo y de este material por la quebrada Lizama y Caño Muerto.
se hacen las recomendaciones, estas barreras suben a 56. Cuando llegamos, yo llegué personalmente a verificar con la directora de la ANLA, precisamente el día 22, el día 23, la ANLA impone unas medidas que acordamos el 22 de tener más capacidad de bombeo, tener más, porque notamos también... ¿Por qué la ANLA se demoró? Esto no es el ministerio y para la gente hoy la autoridad que sanciona no es el ministro sino la ANLA. Pero le pregunto, ¿por qué se demoró tanto en llegar la ANLA? Oye, eso es muy importante porque en la respuesta que hemos dado, que el ministerio se ha personado del tema, se ha creído que es la competencia del ministerio. No, aquí hay competencia de la ANH, de la ANLA, simplemente que nosotros, por ser un tema de interés nacional y que sobrepasaba la capacidad, hemos llegado a acompañar. La ANLA cuando le reportan que es un evento, es un incidente menor, totalmente controlado, claro, pues obviamente estos incidentes se presentan, claro, y no hay ningún problema. Volvemos a lo anterior, la culpa, de acuerdo con el análisis de estos hechos, y ya lo decidirá la ANLA en la investigación, pero también se origina en que Ecopetrol minimizó lo que estaba ocurriendo. Subestimó. Yo creo que hubo exceso de confianza. Claro, entiendo, y ahí se entiende la posición de la ANLA. Ya llegan los funcionarios el 15, se empieza todo este trabajo, exigen que se impongan estas medidas, llegamos nosotros y todavía falta. Y una de las advertencias que les hice en ese momento es, mire, la IDEAN, que también nos fuimos con el IDEAN, nos está pronosticando lluvias. Con el tipo de barreras y de trampas que tiene, si se presenta lluvia, corremos el riesgo de que, además de las iridiscencias que habíamos sobrevolado, nos pasen también manchas de petróleo al río Sogamoso, que era el activo a proteger. Claro. Pues evidentemente se presentaron las lluvias, nos pasaron las manchas del río Sogamoso, entonces hubo que incrementar la respuesta. Deberá adelantar esta investigación. Lo que decimos los colombianos es, este daño ambiental no puede quedar impune. No es responsabilidad del señor ministro porque la competencia pasó a la ANLA, pero no pueden quedar impunes estos episodios y el relato del señor ministro habla por sí solo. Me quedan 2 minutos finales para un tema distinto que es de gran actualidad en la ciudad de Bogotá hoy. El alcalde Enrique Peñalosa le presentó al Consejo de la CAR la autorización para que realinderen la Vanderhamen. ¿Van a descuartizar la Vanderhamen, como dicen los opositores de Peñalosa, o van a proteger la Vanderhamen, como dicen los aliados de Peñalosa? ¿Qué va a pasar? Bueno, en primer lugar hay que ponerlo en contexto. Nosotros expedimos una resolución que establece unos criterios en todo el país para poder hacer proceso de realinderación, recategorización de reservas forestales y de algunas ampliaciones. Por ejemplo, en el caso de Mocoa, nosotros vamos a realinderar la reserva de la cuenca alta del río Mocoa para proteger a Mocoa. Vamos a pasar de 31.000 hectáreas a 61.000 hectáreas. En el caso de la Vanderhamen, también existe la posibilidad de que el alcalde pueda proponer la realinderación de la reserva Vanderhamen. Esa propuesta tiene que ser estudiada por la CAR y tiene que ser revisada, negada o aprobada por la CAR, y si hay algún problema allí, sube obviamente en segunda instancia el Ministerio de Ambiente. Pero mire los criterios que establecimos. En primer lugar, si usted realindera, no puede disminuir el tamaño de la reserva. O sea, no puede ser más pequeña, no puede ser más pequeña de ninguna manera. No puede disminuir la categoría de protección de ninguna manera. Igualmente no puede romper la conectividad de la reserva. Y hay 5 o 6 criterios muy claros que se tienen que cumplir. De la conectividad Cerros Orientales, Río Bogotá. No la puede romper. Es decir, allí tiene ya unos criterios que los tienen todas las corporaciones en el país, que tienen que aplicarlos porque ya es mandato establecido en una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ministro, el tiempo al punto vuela. Le agradezco mucho que haya estado aquí y esperamos, como lo ha hecho hasta ahora, seguir sintiendo su voz, exigiendo que quienes hacen daño ambiental le respondan al país y respondan por lo que han causado. Muchas gracias, ministro. Muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.